grados 4 la temperatura. Actualizamos el tránsito, ¿te parece, Tiki? También quiero saber si va a seguir lloviendo, si llueve ahora, porque acá estamos como medio... en realidad yo no veo que llueva, pero bueno, te pregunto a vos, Tiki. Bueno, primero te cuento, se está empezando a cargar la General Paz en ambos sentidos, entre Mataderos y el acceso norte. También en Belgrano, a la altura de Combate de los Pozos, hay un corte total por la presencia de manifestantes. También el corte es total en Corrientes y Callao. Por eso está muy complicada hoy la circulación. Hay manifestantes que están marchando por Avenida de Mayo a la altura de Tacuarí, sentido a Plaza de Mayo. Y en cuanto a la temperatura, bueno, se va a mantener agradable, pero sigue el pronóstico de chaparrones y tormentas para toda la jornada. Benegón y Hermanos, Sociedad Anónima, demoliciones, excavaciones, obras viales, infraestructuras y campos deportivos. Encontranos en Lascano 4747, Capital Federal, www.benegonyhermanos.com.ar y el mail info@benegonyhermanos.com.ar. El teléfono 52 63 80 25. Hablamos hace un rato del Congreso y la agenda social con la sesión especial y el quórum que logró la oposición, pero hay un Congreso bis hoy. La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Actividades de los Organismos de Inteligencia recibe a Gustavo Rivas y Silvia Magdalani, número 1 y número 2 de la AFI, para preguntarles básicamente si todo lo que se está investigando en la causa D'Alessio, extorsión y demás, sí, ellos conocían o no conocían. Esta es la primera inquietud que el Congreso quiere saber. Empanadas hay muchas, pero estas son de 10. Empanadas de 10, la mejor empanada de la Argentina. Seguinos en Twitter y en Facebook, Empanadas de 10. Hernán Puma Rossi, secretario de la UCR Capital, presidente del Instituto Levenson, bueno, etcétera, etcétera. Puma, como referente de la UCR, bienvenido a la mesa de Azaro al Horno. ¿Todo bien? Sí, todo bien, Flavio. Buenas tardes. ¿Cómo estás? A todos. Semana especial por los 10 años de la muerte de Alfonsín. Sí, la verdad que sí, y por suerte la sociedad en su conjunto y creo que también los medios de comunicación y toda la dirigencia política lo recordó a Raúl Alfonsín de una manera muy importante. Personalmente estuve el domingo en el cementerio de la Recoleta, donde bueno, hubo un acto muy importante que encabezó el hijo de Raúl Alfonsín, Ricardo, donde por supuesto también se habló de política, porque los radicales también hacemos eso, ¿no? Acostumbrados en las épocas de dictaduras a hacer política en los cementerios, es algo que hemos seguido haciendo. Y bueno, se habló de actualidad también. Pero sí, muy, muy importante recordarlo a Raúl Alfonsín, quizás el último estadista que tuvo la Argentina, por lo menos desde mi perspectiva, a 10 años de su fallecimiento. ¿Cómo te cae cómo te caía? Porque en su momento lo deberías ver de alguna manera, que el kirchnerismo se muestre alfonsinista desde algún punto, o que Cristina suba foto con Alfonsín, como que quiere metérselo como propio a Alfonsín, de alguna u otra manera. No me molesta. ¿No te molesta? No me molesta porque creo que está bien que la figura de Alfonsín sea reivindicada por todo el espectro de la política argentina, por el rol que él ha cumplido en lo que significó la transición a la democracia. Después podemos discutir cuánto de utilización puede haber por parte de la política de una figura que hoy está fuertemente reivindicada, pero que no siempre lo estuvo, ¿no? Y un poco yo traía para hablar de Alfonsín 3 momentos de su vida política, que no tienen que ver con el Alfonsín en su apogeo, con el Alfonsín ganador, con el Alfonsín de la presidencia. Claro, donde todo el mundo lo quería. Donde todo el mundo lo quería y donde él ejercía el poder. Claro. Sino que tiene que ver con el hombre que siguió viviendo la política post-presidencia y siempre con una fuerte convicción y siempre poniéndole el cuerpo, poniéndole el pecho a sus convicciones, a la política. No todos lo hacen. Y no todos los dirigentes que tuvieron un rol destacadísimo en la vida política del país son tan lúcidos en su vejez. Cuando una figura se agiganta en la vejez, creo que habla muy claramente de lo que fue. Y ya que planteas esto del kirchnerismo, yo traía 3 momentos en la vida de Alfonsín. Un momento fue el Pacto de Olivos, muy criticado dentro de mi partido y también por sectores importantes de la sociedad, que permitió la reelección
de Menem. El otro momento que yo había elegido para charlar hoy con ustedes es... ¿Por qué el Pacto de Olivos? Bueno, el Pacto de Olivos porque Alfonsín tenía la fuerte convicción de que si él no le habilitaba con ciertas condiciones la reelección al presidente Menem, el presidente Menem, que en ese momento gozaba con una cantidad importante de adhesión popular, vía plebiscito iba a hacer una constitución muy mala. Y Alfonsín eligió pactar, acordar los límites de esa reforma constitucional, concederle la reelección, pero incluir un conjunto de novedades a la nueva Carta Magna que hicieron de esa constitución, la que hoy tenemos, la del 94, una constitución mucho más progresista. Pero le puso todo el cuerpo, porque al radicalismo le costó, por ejemplo, pasar de ser segunda a tercera fuerza. Su convicción estuvo por delante de su conveniencia. Ese es un Raúl. El otro Raúl es el Raúl de la crisis del 2001, 2002, cuando junto con Eduardo Duhalde buscaron la salida a aquella crisis, aquel incendio que significó varios presidentes en muy poquitos días y una Argentina que no encontraba el camino. Ahí aparece La Baña, Ahí aparece La Baña. La Baña es un poco el consenso que ellos encuentran para la economía, ¿no? Y lo eligen a La Baña ministro de Economía, entre Duhalde y Alfonsín. Alfonsín ya lo conocía, La Baña había formado parte de su gobierno, también había formado parte del gobierno de la Rúa, no en el área económica, pero sí ¿Qué era embajador en la Comunidad Económica Europea. Y con Alfonsín fue secretario de Industria, La Baña. Y con Alfonsín fue secretario de Industria. Claro. Bueno, Alfonsín lo conocía muy bien y un Duhalde que por supuesto estaba muy preocupado, le dice, bueno, pero ¿qué hacemos, Raúl, con economía? Y Raúl le dice, bueno, pero está Roberto La Baña. Y ahí aparece La Baña. Pero ¿qué hicieron Alfonsín y Duhalde en aquel momento? Ensayaron algo inédito en la vía institucional del país y en la democracia recuperada en el 83, que fue hacer un acuerdo parlamentario. Y Alfonsín de nuevo le puso todo el cuerpo. Le puso el cuerpo porque además le dejó funcionarios, le dejó ministros, y respaldó, desde todo el prestigio que él tenía en la sociedad, cada una de las medidas de gobierno que llevó adelante ese gobierno de transición de Eduardo Duhalde, que en realidad era un gobierno raro, sui generis, porque lo había elegido el Parlamento. Lo había elegido el Parlamento, no había habido elecciones, el Parlamento lo había elegido para completar el mandato trunco de Fernando de la Rúa. Y el último Alfonsín que yo les quería recordar, el último, es precisamente cuando Raúl, seguramente no sin dudas, decidió ir al homenaje que Néstor y Cristina Kirchner decidieron hacerle en la Casa Rosada cuando ya Raúl estaba muy enfermo. Que a mí particularmente, personalmente, me dolió mucho ver ese Alfonsín que se le notaba en el rostro la fatiga de la enfermedad, el dolor que le producía la enfermedad, concurrir a la Casa Rosada a recibir el homenaje por parte de el matrimonio Kirchner. Yo creo que Raúl lo hizo porque Raúl ya veía que se venía la grieta en la Argentina. Y uno de los últimos aportes que él le quiso dejar a la sociedad argentina, seguramente a nosotros, a sus correligionarios, a los jóvenes argentinos, fue una mirada antigrieta, fue una mirada de unidad, fue una mirada que supere las divisiones y los antagonismos entre los argentinos, y decidió concurrir contra la opinión de muchos que lo rodeaban, que estaban cerca de él y que le decían, no, él hacía poquito, la Juventud Radical había hecho un homenaje en el Luna Park, multitudinario, muy importante, y él era el principal orador y no había podido ir porque realmente estaba muy enfermo. Y finalmente había grabado un video y lo había mandado. Pero entonces ese Alfonsín del final que decide, yo no me puedo sacar de mis ojos, de mis retinas, la expresidenta Kirchner agarrándole a Raúl los cachetes. Es una foto muy... foto, sí. ¿No? Y que se lo ve él realmente muy, muy enfermo, muy demacrado. Bueno, Alfonsín decidió ir. Y yo creo que decidió ir para dar una fuerte señal de unidad de los argentinos. Pudo haber ido, perdóname, Paulín. Porque esa puede ser una mirada y otra mirada puede ser... Esa es mi mirada. Perfecto, y está buena. La otra mirada puede ser que eligió de qué lado de la grieta quería estar. No, Alfonsín tenía muy claro, Flavio, donde él quería estar. Alfonsín fue durante toda su vida un hombre de partido. Y Alfonsín iba a estar donde estuviera su partido. Y su partido no iba a estar con el kirchnerismo, más bien iba a intentar ofrecer una alternativa.
Pero así como en el 83 fue muy duro con el candidato peronista cuando se diferenció por el tema del pacto sindical militar y de no construir la democracia argentina sobre la base de la verdad y la justicia. Ese mismo Alfonsín que fue muy duro con Luder, después cuando fue presidente le ofreció a Luder ser el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, Alfonsín era un hombre de partido y era un hombre de la democracia pluralista, y sabía que había un momento para la competencia política de los partidos, de las ideas, las elecciones, el Congreso de la Nación, el Parlamento, y había otro momento en el cual la política debía dialogar. ¿Sabes que vos tocaste un punto? Dos puntos que a mí me gustaría tratar, y ahora te paso, Pablito. El primero es que en algunos momentos podría quedar como que Alfonsín jugó más para la Argentina que para su partido. Lo cual no estaría malo, ¿no? No sé, sin duda, pero además están sus principales discursos. Por eso. Él habla de que la bandera argentina vaya por delante de todas las demás banderas partidarias. Lo dice en piezas oratorias maravillosas. Sobre todo por lo que vos nos dijiste y que se sabe, es de conocimiento público, su accionar en el Pacto de Olivos. Y después, otra cosa que anoto es que ustedes lógicamente tienen como referente a Alfonsín, porque son todos de época alfonsinista en lo que refiere al radicalismo como primera imagen. Anteriormente fueron los milicos y bueno, tu primera imagen es Alfonsín, ¿no me equivoco, Puma? Sí, los de otras generaciones lo habrán tenido a Balbín. Digamos, como pero hablemos de los de menos de 50, que son los que hoy claro, están decidiendo, entre 50 y 60 ahí. Igual Alfonsín significó en el radicalismo una actualización doctrinaria e ideológica por izquierda muy fuerte. O sea, Alfonsín puso al radicalismo en la socialdemocracia. Lo puso en términos simbólicos y los puso en términos concretos porque con Alfonsín pasamos a integrar la Internacional Socialista. Pero sí, más allá de eso, yo estoy fuertemente influido por el momento en que nací. A ver, y yo noto como que Alfonsín, después de su gobierno, ¿por qué te digo que jugó más para la Argentina que para la UCR? Quizás él entendió que la UCR, o que él como referente, tenía que ayudar en lo que podía para que Argentina vaya para adelante. Colaborar desde algún sector, ayudando en el 2001 metiendo a ministro, tratando de bajar un poco la espuma después del quilombazo que era, el Pacto de Olivos. Es un poco también el lugar que ustedes quieren tomar hoy. Ustedes saben que como radicalismo no van a gobernar solos, no tienen hoy un presidente, o podría hacerlo Lustó, no sé si van a la interna con Cambiemos, pero que hoy están más pensando en cómo colaboro para la Argentina desde un lugar distinto al presidente, segundo lugar, tercero, no importa, poniendo ministro, poniendo lo que fuera, como que ustedes también se están apoyando en esto hizo Alfonsín porque en parte es lo que podemos llegar a hacer nosotros ahora, suponete si cierran con Lavagna. Sin duda somos, no sé si buenos o no tan buenos, pero somos alumnos de Raúl y esa es una de las cosas que Raúl nos enseñó. Algún expresidente radical que no fue Alfonsín hablaba de que se pierdan 100 gobiernos, pero que no se pierdan las ideas, las convicciones, ¿no? Eso está muy en el ADN del radical. Nosotros somos un partido que buscamos el gobierno, que buscamos el poder, ¿no? También eso está en nuestro ADN. Pero él también, Alfonsín, dijo sobre la historia de derechizarse o no cuando la sociedad... Bueno, claro, Alfonsín planteaba que no había... después de ser presidente, que no había que correr detrás de la sociedad, que en todo caso había que plantearle a la sociedad cuáles eran los riesgos cuando la sociedad tomaba determinadas opciones que no eran las opciones que a nosotros nos convencían y que había que estar dispuesto a perder elecciones y no correr detrás de la sociedad. Bueno, ese era Alfonsín, ciertamente. ¿Y Alfonsín estaría contento de que ustedes cierren con Macri en su momento? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que Alfonsín lo hubiese avalado, pero su sola presencia en ese momento de la política hubiese hecho que el acuerdo tuviese toda otra naturaleza. Bien. Y sobre todo en la parte del cumplimiento efectivo de los acuerdos. Yo creo que lo que pasó luego de Gualeguaychú es que el radicalismo adoleció de liderazgos que hicieran cumplir el programa de Gualeguaychú, ¿no? Con Alfonsín vivo, nada de eso hubiera ocurrido, creo yo. Nosotros hubiésemos tenido un liderazgo muy claro, muy concreto, y hasta quizás eso hubiese sido beneficioso para el gobierno de la Alianza.
Perdón, de Cambiemos. Hernán, hay un cuarto elemento de la historia que quedó en el medio entre el Pacto de Olivos y el fin de la alianza, que es la conformación de la alianza, donde Alfonsín tiene un rol fundamental y muy generoso también en esto de el partido, porque él internamente era muy rival de Fernando de la Rúa. Había perdido la interna en el 73 con Balbín de la Rúa, la había ganado en el 83 a de la Rúa, y en el 97, cuando hay que armar la alianza, el gran impulsor de eso, porque vio que al menemismo o al peronismo se lo superaba con una alianza porque el radicalismo solo no alcanzaba, el gran impulsor de eso fue Alfonsín, y fue tan generoso que lo puso a de la Rúa. No lo puso, aceptó que de la Rúa era un tipo que venía jefe de gobierno, que era la figura ascendente del radicalismo, y termina siendo presidente de la Rúa. Particularmente considero que Alfonsín... Es más, perdóname, de hecho se puso al frente después del Instituto Programático de la Alianza, que fue una de las últimas plataformas políticas de la política argentina. Sí, recordemos que la Carta a los Argentinos, los 100 puntos, bueno, todo lo que después no pasó, pero que en términos de intencionalidad política eso lo armó Alfonsín. Estoy de acuerdo. Recordemos que la alianza primero fue una construcción política y social, ¿no? Que empezó al calor de la resistencia a las políticas neoliberales del menemismo, con mucha movilización social, los estudiantes, los trabajadores, la CTA de Genaro, claro. Incluso el propio Moyano, que en ese momento había fundado el MTA, la Marcha Federal, todo eso, y que luego había que ponerle política, y la política se la pusieron efectivamente Chacho Álvarez y Alfonsín. Luego, yo creo que Alfonsín hubiese podido intentar ser presidente, y lo convencieron de que era mejor jugar a ganador y que Fernando de la Rúa tenía los votos y tenía el consenso, gobernaba la ciudad de Buenos Aires como para hacer mucho más fácil ese proceso. Incluso yo tengo alguna información de que el propio Chacho Álvarez lo prefería a Raúl antes que a Fernando de la Rúa. Pero bueno, las cosas fueron así, pero coincido con vos que fue extremadamente generoso en ese proceso. Y luego en los 2 años tremendos, terribles de gobierno de la Rúa, conteniendo al radicalismo, conteniendo al partido, porque Alfonsín no se fue a su casa, Alfonsín presidió el radicalismo. A tal punto presidió el radicalismo que cuando toda la política estaba escondida, porque era la época del que se vayan todos, 2 años después, y el partido estaba prendido fuego, Alfonsín se sentó con Duhalde a ver cómo se salía del incendio. Y se bajó del auto un día a agarrarse y lo lograron con la gente. Sí, bueno, era calentón el tipo temperamental. Por supuesto, sí, pero además porque realmente no tenía nada que ocultar y nada de lo que se la bancaba y era del rojo. Che, escúchame, Puma, estamos con Hernán Rossi, que es secretario de la UCR de acá de Capital. Y ahora... Ya está. Me gustó haber hablado de Alfonsín, y me parece que es justo que tu columna de hoy se haya enfocado de esa manera. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bueno, no les van a dar la interna en Cambiemos, no jodan más con eso. El radicalismo está en un momento en el cual tiene una certeza que es que la convención del partido tiene que decidir un rumbo pensando en el país y pensando en los ciudadanos que hoy están esperando una opción que no es probablemente ni Cristina ni el presidente Macri. No digo que todos los argentinos la estén esperando, pero hay una amplia porción del electorado que está esperando eso y que hoy está defraudado porque si tuviera que votar mañana no sabría a dónde votar, ¿no? No sabría por qué votar. No quisiera votar ninguna de esas 2 opciones porque son 2 opciones que la frustran tremendamente. Entonces, parece que el radicalismo tiene que trabajar en eso. Probablemente a mediados de mayo, fines de mayo, haya una convención del partido, donde todo junto, el radicalismo, creo que lo dije en la columna pasada, lo vuelvo a repetir, es probable que vuelva a dar que hablar a la política argentina, ofreciendo o intentando o trabajando para lograr esa alternativa. Todavía estamos formando parte de la coalición Cambiemos, nuestros hombres, nuestras mujeres, los que tienen poder en el radicalismo están conversando con los hombres del gobierno. Desde mi punto de vista, la gente del gobierno está extremadamente cerrada, fundamentalmente el jefe de gabinete, Marcos Peña, y algunos más que rodean muy cercanamente al presidente. Yo le diría que tienen que escuchar más al radicalismo y que hoy
no solo que ya Macri no alcanza, yo diría que hoy Cambiemos no alcanza. Yo diría que hay que construir una cosa mucho más amplia, que incluya, que incorpore a Cambiemos, sobre todo al electorado de Cambiemos, pero que sea algo mucho más amplio para poder ofrecer una alternativa. El radicalismo trabaja en eso, Flavio. Hay un audio de Marcos Peña que habla sobre la interna de los radicales, la reelección, etcétera. Vamos a escucharlo, vamos. Cuando un presidente va a la reelección, en general no se le hace una interna. Eso es una regla de juego bastante básica, digamos, ¿no? Pero yo estuve varias veces con Martín después charlando, no hay un problema. A veces se genera una sensación de mayor dramatismo del que hay. Y creo que, coincidiendo también, lo más importante es bajarle un tono al dramatismo y sentarse y conversar. Toda idea es bienvenida, toda idea, sobre todo cuando compartimos esencialmente una visión de hacia dónde queremos ir como país. ¿Qué te cae esto? No. Livianito, ¿no? Como volvemos con sí, está todo bien. Está todo bien, pero me da bola. No coincido con la idea de que presidente que tiene posibilidades de ir a la reelección porque se lo permite la Constitución, es presidente que tiene que ir a la reelección necesariamente. Me parece que hay que mirar qué está pensando la sociedad y que hoy la sociedad está empezando a darle con mucha fuerza la espalda al presidente Macri. Y como dije en el programa anterior, no sé cuál es la razón de ser del PRO. No sé si el PRO llegó a la política argentina para quedarse mucho tiempo, para quedarse muchas décadas, o es el proyecto personal de Macri. No lo sé, que lo responda el PRO. Lo que sí sé que la razón de ser del radicalismo no es la reelección de Macri. No fue la elección de Macri, no es la reelección de Macri, sino que tiene otras explicaciones, que es esta que yo mencionaba hace un rato: ofrecer una alternativa, que haya alternancia en la Argentina, que haya posibilidad de elegir entre más de una opción. Y hoy pareciera que los argentinos, o una parte importante de los argentinos, no tienen ninguna. Entonces yo no coincido con el jefe de gabinete. Por supuesto que ellos son un partido político y si lo quieren llevar a Macri de candidato, tienen todo su derecho, aunque Macri mida un punto. Pero si somos socios en una coalición política, lo mínimo que deberían hacer es habilitar la competencia interna para que nosotros también podamos competir. Y bueno, y si su proyecto se termina con la reelección de Macri, entonces nos están poniendo en una situación en la cual los radicales en nuestra convención nacional tendremos que pensar otro camino. Puma, Y en el tema del dramatismo, coincido en que la política no tiene que ser dramática. Cuanto más normalidad democrática tengamos, mejor. Pero hay cierto dramatismo que se vive en la calle, que es como están viviendo los argentinos, ¿no? Hay un presidente la débil, angustia de los argentinos. un presidente débil o fuerte políticamente hoy. Porque los tres escenarios que tienen relación con el radicalismo no los planteó él. Que el radicalismo se vaya no es una posición del presidente. Que el radicalismo vaya a una interna no lo eligió él. Y que el radicalismo ponga un vicepresidente tampoco lo eligió él. No aparece un cuarto camino que haya él propuesto. Con lo cual, viéndolo de afuera, tres escenarios, ninguno lo plantea presidente, está débil políticamente. Si no tiene capacidad en la alianza o en la coalición gobernante de plantear la política. Yo, si fuera el presidente, hoy convoco a todos los que tienen para aportar electoralmente y los convoco a competir dentro de Cambiemos. Incluso lo invitaría a Labaña a competir dentro de Cambiemos, aunque razonablemente es posible que Labaña le diría que no. Pero yo me mostraría con una vocación mucho más amplia de decir: los problemas de la Argentina son tan complejos que no los puedo resolver yo solo. Si yo fuera el presidente y aún estoy pensando en competir, si estoy pensando en no competir, más aún. Puma, Pero si estoy pensando en no competir, los convoco a todos. Martín, sé candidato. Sí. Roberto, venía a competir acá. ¿A dónde vas a competir? Si vamos divididos, gana Cristina, gana Cristina. Pero me parece que se quedó sin respuestas. Parecía como que, para ir cerrando e ir a las noticias, a la tanda, parecía como que se rompía el radicalismo con Macri. Es más, la semana pasada algunos ya lo anunciaban: listo, se fue el radicalismo de Macri. ¿Fue tan así o se fogoneó desde algún sector de la UCR? Porque de verdad, un día prácticamente ya estaba listo, no están más con Macri. Y justo fue el día posterior a que vos viniste acá. Creo que el viernes salió, ¡pum!, se terminó. Sí, también se decía que en Gualeguaychú nos íbamos a romper y que iban a volar las sillas y que
nos íbamos a pelear y que iba a haber diáspora y nada de eso ocurrió. El radicalismo tiene una cultura democrática y de debate interno muy fuerte y eso termina primando a la hora de la verdad y además empezamos a discutir los radicales. A lo mejor no lo estemos haciendo todavía tan públicamente, pero estamos discutiendo los radicales porque estamos preocupados, porque nuestra preocupación principal es la ciudadanía y es la democracia argentina y estamos discutiendo y el solo hecho de poner en marcha el debate interno ya es contenedor. Yo no puedo aventurar qué es lo que va a pasar en la política argentina en los próximos meses. Lo que puedo aventurar, lo que me animo a aventurar que va a ocurrir es que el radicalismo va a estar unido, que el radicalismo no se va a romper, que va a tener su convención y que su decisión va a ser central en lo que pase en la política argentina finalmente en este 2019. La última. ¿Hay posibilidad de que el radicalismo vaya con Massa? Supongamos que Massa acuerda con la Baña o van a una interna. Nosotros, esto lo dice Hernán Rossi, no lo dice el partido, como casi todo lo que digo, ¿no? Sí, obvio. Nosotros no tenemos un problema en particular con Massa. De hecho, en Gualeguaychú, la mitad de la convención quería hacer un frente más amplio que el PRO y quería que Massa esté incluido, y de hecho el Partido Renovador formó parte del frente en Jujuy, formó parte del frente en La Rioja, y forma parte todavía ahora en algunos lugares de nuestro frente político. No tenemos un problema particular con Massa. Yo le diría, en todo caso, a Massa que se sume a proponer soluciones para la Argentina, y bueno, que también forme parte de un gran frente en el cual él también puede competir. Yo creo que tenemos una fórmula, la fórmula de la competencia interna que nos posibilita la PASO, alrededor de un conjunto de acuerdos básicos de lo que debería ser, cómo resolver los principales problemas de los argentinos, es una solución que tenemos a la vista y que muchas veces los egos de los dirigentes no logra corporizar, no logra materializar. Nosotros no iríamos con Massa, pero no tendríamos problema en que Massa esté contenido en una propuesta amplia, en la que, por ejemplo, esté también Roberto Labaña y esté el radicalismo todo junto. Hernán, gracias. No, ustedes de nuevo. Hernán Rossi, en Azaro al Horno.